Bienvenidos al video número 16 de la serie Ajedrez Básico desde casa. En este video trabajaremos el juego posicional. A partir de este video, el 19, lo que trataremos son principios generales de cómo ubicar las piezas de forma más efectiva. En general, el juego posicional simplemente son ideas generales, principios que suelen aplicarse en las partidas para tener una noción clara hacia dónde dirigir las piezas. Esto no sustituye en ningún momento ningún video de los anteriores donde trabajamos lo que fue motivos tácticos, ya que ambas cosas se complementan y usualmente si nosotros tenemos nuestras piezas bien ubicadas nos va a dar la oportunidad de conseguir los motivos tácticos que hemos visto en videos anteriores, como clavadas, descubiertas, enfiladas, rayos X, ataques dobles, eliminación de la defensa y bueno, y posibilidades de dar jaque mate más altas. Entonces, en este video iniciaremos con el uso adecuado de las piezas menores. Y estas, cuando en ajedrez con piezas menores nos referimos a alfiles y caballos. Vamos a iniciar con el caballo. El caballo es una pieza que depende bastante de su ubicación para ser efectiva. De hecho, como lo tenemos ubicado en este momento, hay un caballo en la esquina. El caballo en la esquina es una pieza sumamente poco efectiva, ya que controla únicamente dos casillas. Y esto debe evitarse en la mayor parte en la mayor medida de lo posible. Observemos que solo son dos casillas. ¿Qué pasa si ahora coloquémoslo en la casilla H2? Y ahí son tres casillas. Y ahora lo ponemos en la casilla H4, ya son cuatro. Es decir, entre más aleje de la esquina, más casillas de movimiento va a tener y más control de la posición. Sin embargo, todavía se encuentra pegado a una banda del tablero. Conforme lo vamos alejando de las bandas del tablero, el caballo va a tener cada vez más casillas hasta que llega a un máximo de 8 movimientos posibles o 8 casillas de control. ¿Dónde es que va a ser el caballo más efectivo? Bueno, donde tenga las 8 casillas de control, pero además, si es posible, que esté lo más cercano al centro posible, lo más cercano al centro. ¿Y por qué el centro es importante? Si de hecho hay varios sitios del tablero que tienen las 8 casillas. Bueno, principalmente se prefiere que los caballos vayan al centro debido a que el caballo es una pieza relativamente lenta para desplazarse sobre el tablero. El centro es el sitio donde le queda casi cualquier casilla del tablero relativamente lo más cerca posible al caballo. Es decir, si se ocupa ir hasta otra esquina, le va a quedar todas las esquinas relativamente cerca o las bandas relativamente cerca. ¿Dónde es que suelen ser muy útiles los caballos? Bueno, los caballos van a ser súper útiles en las casillas que les denominamos huecos. ¿Qué es un hueco? Un hueco van a ser sitios en el tablero que los peones del rival no los pueden controlar y los vamos a tratar de buscar siempre a partir de la cuarta fila nuestra, quinta o sexta fila. Para las piezas blancas, la cuarta fila sería la 4, la que está marcada con el 4, 5 y 6. Para las piezas negras sería la que está marcada, la cuarta sería la que está marcada con el 5, la quinta con el 4 y la sexta con el 6, sería el contrario. Entonces, ¿cuáles sitios en este momento, para el caso de las blancas, en las filas 4, 5 y 6 serían imposibles para un peón controlarlos? Y ahí los acabamos de marcar. Serían las casillas A6, A5, C6, C5, F6, F5, G4, H5 y H6. Esas casillas se les puso diferentes tonalidades de color. Entre más rojo esté, quiere decir que ahí el caballo es más útil. ¿Y por qué es más útil esos sitios? Principalmente, un caballo va a ser más fuerte en un hueco si se encuentra protegido por un peón propio. Observemos que las que están marcadas en rojo vivo son las casillas F5 y G4, que ambas están protegidas por un peón en F3 y otro en E4. Las casillas más alejadas y pegadas a las bandas no son tan efectivas. Recordemos que ahí, aunque sean huecos y que tal vez el caballo no puede ser expulsado por un peón, no, el caballo está muy lejos del centro. Ahora pensemos en el caso de las negras. ¿Dónde están los huecos de las negras? Para las negras los huecos, bueno, serían cuarta, quinta y sexta fila del negro. Entonces sería las filas que están marcadas con el número 5, 4 y 3. Y los huecos del negro estarían principalmente en estas casillas.
los principales. Observemos que los más importantes de nuevo son los que marqué en rojo porque están relativamente cercanos al centro, pero están además protegidos por peones negros. Hay un peón en B5 que protege el hueco en C4 y otro peón en A4 que protege el hueco en B3. Vamos a ver en el siguiente ejemplo por qué es importante un hueco para un caballo, porque tal vez no va a quedar muy claro. Pongamos esta situación y vamos a pensar cuáles pueden ser los huecos de las blancas, los principales, y de hecho hay varios. Está el hueco en A5, el hueco en D5, y básicamente esos serían. El más importante, sabemos que el caballo debe ir al centro porque es donde tiene más casillas y controla, es más equidistante a controlar cualquier parte del tablero. Por lo tanto, las blancas pueden jugar caballo D5 y ingresan en el hueco. ¿Y de qué es importante el hueco? Pues resulta que el caballo no puede ser expulsado. Recordemos que un hueco lo definimos como un sitio donde el peón del rival no lo puede atacar. Y dado que el caballo, después del alfil, es la pieza, con el alfil son de las piezas más débiles después de los peones, ya no hay ninguna otra pieza que lo pueda expulsar de ahí. ¿Y cuándo nuestro hueco va a ser muy fuerte? Cuando estemos protegidos por un peón. A esto le vamos a decir un puesto avanzado. Este caballo va a ser sumamente difícil de desplazar de ahí, en esa situación, y eso es lo que buscan los caballos, usualmente huecos y si es posible centrarlos. Hay otro par de casillas que son muy importantes para los caballos, que no necesariamente son huecos, pero en casi todas las posiciones tienden a ser importantes, y estas son las casillas F4 y F5. La casilla F4 para las piezas negras y la casilla F5 para las piezas blancas. Y con este ejemplo que tenemos a continuación va a quedar más que claro por qué. Juegan las negras. Las negras deciden jugar caballo F4. Esto es importante. Caballo F4 no es un hueco, ¿verdad? Porque de hecho lo puede expulsar un peón en G3, pero notemos que el caballo en F4 ya presiona un poco el enroque corto, y esto va a ser muy importante porque normalmente, recordémonos que los bandos se tienden a enrocar y el enroque corto es el más fácil de realizar. Entonces tiende a ser muy probable que un caballo en las casillas F4, por lo menos el caballo negro, genere una alta presión. Imaginémonos que las blancas ignoran por completo la situación y juegan a 4. Notemos algo importante. F4 primero no era un hueco, pero vean que el caballo de hecho no lo pueden expulsar fácilmente, porque si el peón de G3 avanza, el caballo capturaría en H3, dejaría de defenderse. Las blancas, bueno, ignoraron el asunto y jugaron a 4. Lo que usualmente pasa es que si un caballo llega a estas casillas y se complementa más con una dama, va a generar un ataque bastante fuerte. Por ejemplo, en este momento ya las negras pueden generar una especie de ataque sobre las casillas G2 y H3, sacrificando el alfil o trayendo su dama para intentar el beso de la muerte, que hemos trabajado en otras secciones. Entonces las blancas decidieron ignorar la amenaza y ocurrió lo esperable. Las negras sacrificaron su alfil, las blancas capturaron y las negras ya ingresaron con su dama, y todo gracias a que el caballo estaba en F4 controlando todo. Todo lo que ocurre es que con los caballos en F4 tienden a generar un ataque bastante fuerte contra un enroque, más si este enroque no tiene una forma fácil de expulsar a ese caballo o capturarlo. Aquí la única manera de evitar el mate es tapar con caballo, pero bueno, después de dama por, quedamos atacando al rey. Las blancas pueden jugar dama G4 todavía para salvar la partida. Sin embargo, aquí podemos hacer un uso de un golpe táctico que trabajamos en cuestiones anteriores. El caballo puede capturar en H3 y nótese que la dama no puede capturar, la dama blanca no podría capturar el caballo de H3 debido a que el rey quedaría en jaque, es decir, esta dama blanca estaba clavada. Debido a que jaque, el rey se tiene que mover y la dama blanca cae en la siguiente jugada. Algo importante, siempre cualquier principio posicional que nosotros tengamos lo podemos romper si tenemos una justificación táctica. Recordemos, caballos tratan de buscar el centro, pero de hecho aquí las blancas pueden hacer algo interesante, jugar caballo C7 y atrapar la torre. Y sí, el caballo va a quedar en una esquina que en teoría es una casilla bastante mala, pero esto lo hicimos con tal de obtener alguna ventaja a largo plazo, y la ventaja es material. Estamos obteniendo una torre a cambio de un caballo en todo caso, y esto nos va a beneficiar. Entonces, si es necesario para nosotros romper cualquier cosa de estos principios funcionales con tal de ganar material que valga la pena o dar jaque mate, lo debemos hacer. Recordemos que el caballo lo habíamos definido en un valor en peones hace muchos videos.
con un valor de 3, con el mismo valor que el alfil, 3 peones. El asunto es cuál pieza es mejor usualmente. Desde un punto de vista material, ninguna de las dos. Sin embargo, siempre tenemos que preguntarnos en la posición cuál es la pieza que tiene más posibilidades de tener algunas buenas opciones. Cuando nosotros tengamos una posición de carácter cerrado, vamos a decir que el caballo es mejor. ¿Qué va a ser una posición de carácter cerrado? Una similar a la que tenemos en este momento. Notemos que de hecho solo hay casi que una diagonal abierta para ese alfil, pero en esa diagonal no es como que se pueda aprovechar mucho, porque la diagonal D1 H5 no hay nada que atacar, y la de H5 E8 tampoco hay nada, y ni siquiera el alfil puede ir a E8 porque puede ser capturado por una torre de A8. Lo otro sería pensar en columnas si están abiertas, y de hecho solo hay una en G, pero de hecho está súper bien controlada, porque la presión que puede sufrir el negro en G7 está controlada por el rey y la torre. Por lo tanto, esta posición que tenemos a continuación es una posición de carácter cerrado. En este tipo de situaciones donde el alfil no tiene buenas diagonales y la posición está muy cerrada, es decir, las piezas no se pueden desplazar tan fácilmente por todo el tablero, el caballo tiende a ser mejor que un alfil. Entonces realicemos algunos ejercicios donde pongamos en práctica lo que hemos visto ahorita con el caballo. Entonces empezamos con el primer ejercicio. Juegan blancas. Indique una idea para mejorar el caballo. Pause el video antes de ver la solución. Bueno, en este momento podemos intentar mejorar el caballo del hueco que está en F5, que de hecho es un puesto avanzado porque lo controla un peón. Y la idea puede ser caballo G3, caballo F5, y eso nos va a dar el caballo en una mejor situación. De hecho está todavía más centrado. Nótese que no se puede meter el caballo al centro al inicio de forma útil porque nos capturaría el peón en D4. Si hacemos caballo D4 nos capturan. Muy bien, vamos con un segundo ejercicio. Juegan las negras. Encuentra alguna idea fuerte en esta posición. Pausa el video antes de ver la solución. Bueno, si pensamos solamente en el caballo, recordemos que los caballos que habíamos notado, caballos, buscar estar centralizados lo mejor posible y tratar de buscar huecos. Es decir, sitios donde los peones no nos puedan atacar, y adicionalmente, si son puestos avanzados, todavía mejor. Entonces, en este caso específico, podemos jugar caballo 5, que sería una centralización de caballo, y de hecho ya estamos haciendo ideas interesantes. Por ejemplo, estamos amenazando entrar en F3, que es un hueco importante con el cual atacamos el rey, y además también se puede intentar buscar la casilla de 3, que es otro hueco relativamente útil. Vamos con el ejercicio número 3. En este ejercicio notemos que podemos hacer caballo por alfil si queremos. La pregunta es si lo deberíamos hacer. Pausemos el video antes de ver la solución. No, en este tipo de situación, capturar caballo por alfil primero no nos va a dar una ventaja material, ya que si hacemos caballo por E7, el rey captura en E7, y si comemos en D8 con la torre, nos come la torre. Volvemos a comer con torre y nos come el rey que quedó en E7. Por lo tanto, no hay ningún tipo de ventaja material ahí. Y tenemos que tomar en cuenta el carácter de la posición. Si lo notamos, ese alfil negro no tiene diagonales buenas. Por lo tanto, nuestro caballo es mucho más útil. Además de que está centralizado y está en un hueco. Y súper defendido por los peones con un buen punto avanzado. Entonces no lo deberíamos cambiar. El caballo es más valioso. Vamos con el ejercicio número 4. Juegan las blancas. En este caso, ¿cómo deberíamos continuar? En este caso, vamos a instar a recordar un poco cuando trabajamos lo que fue mate en 2 jugadas y los mates básicos, tratar de encontrar alguna idea interesante acá. Pausemos el video antes de ver la solución. En este caso, podemos romper un principio posicional y llevar un caballo a la banda. Sin embargo, ¿de qué nos sirve llevar el caballo a la banda y por qué rompimos ese principio posicional? Porque estamos dando jaque mate con dama por G7, y de hecho es inevitable. Ahora, en cuanto a los alfiles con respecto al caballo son piezas que si bien en la esquina tienen pocas casillas, no son no se ven tan afectados como el caballo al estar en una esquina. Por ejemplo, el alfil ahí en la esquina tiene 7 movimientos. Conforme más se aleja de la esquina va a tener 2 movimientos más. Ya ahí pasó a 9
pasó a 11 y luego pasó a 13. Entonces, sí, el alfil en principio debería ser una pieza bastante útil desde el centro. Sin embargo, no se ve tan afectada como el caballo si no está cercana al centro, porque de hecho solamente sería en control de casillas. En desplazamiento, el desplazamiento para el alfil él llega relativamente rápido a cualquier casilla de su mismo color. En general, los alfiles, ¿qué es lo que vamos a buscar? Bueno, en las partidas nosotros vamos a buscar alfiles que tengan diagonales libres. A esos alfiles les vamos a decir alfiles buenos. Y los alfiles que estén completamente bloqueados contra nuestros peones van a ser alfiles malos. Por ejemplo, en este caso, el alfil bueno del negro sería el alfil que está en E7. Tiene una diagonal libre y no choca contra sus peones. De hecho, si el caballo de F6 es retirado, ya obtiene otra diagonal. En el caso de las negras, el alfil de C8 sí es un alfil malo. Ese alfil se está estrellando contra sus propios peones y de hecho cuesta mucho meterlo en una diagonal libre fuerte. Ahora observemos el caso de las blancas. Bueno, las negras ya hemos dicho, alfil de 7 alfil bueno y alfil de C8 alfil malo. En el caso de las blancas sería el caso contrario. El alfil bueno sería el alfil de D3 porque no tiene peones propios que choquen, tiene esas diagonales libres, y el alfil malo es el alfil de C1, no tiene movimientos casi, solo alfil de 2, pero no es una alternativa que le dé buenas posibilidades al blanco. Por lo tanto, ¿qué es lo que suele hacer un bando cuando tiene un alfil malo y un alfil bueno? Bueno, uno trata de conservar el alfil bueno para aprovecharlo y trata de cambiar el alfil malo por el alfil bueno del otro, si es posible, pero al menos cambiar el alfil malo. De hecho, en este caso, si fuera el turno de las negras, pueden intentar la idea B6 con intenciones de jugar alfil A6. Y el punto es que quieren tratar de hacer un intercambio de alfiles, tratando de cambiar su alfil bueno, su alfil malo por el alfil bueno de las blancas. Note que el alfil A6 está defendido por el caballo, entonces si el blanco nos captura, capturamos con caballo. Tenemos un cambio de piezas simplemente. Si capturamos en D3 es un cambio igualmente porque la dama va a capturar de vuelta. Es muy común en ciertas posiciones que el par de alfiles sea más importante que un par de caballos o la desigualdad de alfil y caballo. Notemos que en este caso, si contamos peones y material, de hecho hasta las blancas tienen un peón de menos. Lo podemos ver en C, no hay peón en C. Sin embargo, las blancas tienen dos alfiles, uno en A2 y uno en C3, que apuntan en diagonales muy fuertes. De hecho, esto es muy común, que cuando tengamos la pareja de alfiles y sus diagonales son muy fuertes, tienden a ser mejores que las otras piezas del rival, específicamente dos caballos o un alfil y un caballo. Y de hecho en este caso lo son. Estos alfiles apuntan bastante fuerte contra lo que es la posición negra. De hecho ya hay una presión considerable en F7, principalmente por la torre F1. Y si fuera el turno de las blancas, ya con torre de 7, ese peón de F7 prácticamente estaría cayendo o entrando en serios problemas para el negro defenderse ahí. Ya tendría que ser una jugada un poco triste como caballo H8 y meter el caballo en la esquina para poder defenderse de forma satisfactoria. Que es muy común con los alfiles para, con tal de activarlos, avanzar peones, con tal de despejarles sus diagonales. Por ejemplo, notemos en este caso, nuestro alfil hasta por el momento no es un alfil muy bueno. Se está estrellando con sus peones y las diagonales abiertas no nos están dando como nada. Sin embargo, aquí podemos tener una ruptura muy importante con el avance D5, D7. Este avance, notemos que libera la casilla D5 para el alfil y de hecho ya estamos generando un problema al rey negro. Estamos dando jaque y nótese que el rey no tiene movimientos cuando se hace jaque. Entonces de hecho ya tiene que encontrar alguna manera para solucionar el jaque inminente que viene. Ya sea tapar en la diagonal con E6 o algo, pero ya su posición está comprometida y de hecho el alfil está llegando a casillas centrales con buenas posibilidades de ataque. Entonces, ¿cuándo tiende a ser el alfil mejor que el caballo? Bueno, pues cuando el alfil tenga diagonales abiertas fuertes, principalmente esto ocurre valga la redundancia, en una posición abierta. Una posición abierta va a ser en la que hay varias columnas abiertas y varias diagonales abiertas, o posibilidades de abrir diagonales. Y de hecho en este caso, el alfil está súper bien ubicado. Notemos que está en una diagonal sumamente abierta, la gran diagonal de A8, H1, y adicionalmente está apoyando una idea, el avance de peones en A4, para tratar de coronar algo.
Entonces nótese que está ejerciendo como presión en dos puntos del tablero. Cuando la posición es abierta, quiere decir que el alfil puede jugar por todos lados del tablero y al caballo le cuesta más movilizarse o controlar a ambas partes del tablero. Entonces en ese tipo de posiciones vamos a preferir los alfiles. Realicemos algunos ejercicios para dominar más el arte de utilizar los alfiles. En este caso juegan las negras, cómo deberían continuar, valoremos posibles cambios y cuáles alfiles de nosotros son más valiosos. Pausemos el video antes de ver la solución. Bueno, en este caso notemos que los alfiles, el alfil malo de las blancas es el alfil de casillas negras y nuestro alfil bueno es el de casillas negras. Entonces nosotros no queremos que nos coman ahí, ni queremos capturar de vuelta porque estaríamos haciendo un cambio imprudente. Por lo tanto, tal vez la mejor jugada es retirar nuestro alfil a una diagonal relativamente abierta donde nos pueda capturar. Y bueno, ¿qué podemos hacer a largo plazo? Tratar de generar algo para el alfil malo, avanzar peones para que de alguna manera juegue. Nótese que el alfil malo de las blancas, el de D2, no tiene buenas diagonales. Y nosotros ya tenemos ideas interesantes para activar nuestro alfil malo. También pudimos intentar activarlo por la diagonal C8 a 6. Eso sí, moviendo el rey antes. Pasemos al siguiente ejemplo. Si usted fuera negras en esta posición, capturaría el alfil con su caballo. Pause el video antes de ver la solución. Bueno, en este caso no. Notemos que el alfil es más valioso. De hecho, está en una diagonal muy importante y la posición es relativamente abierta. Hay al menos dos columnas abiertas. Por lo tanto, ahí el alfil va a ser más valioso. Vamos con este caso. Juegan las blancas. ¿Cómo creen que deberían continuar? Pause el video antes de ver la solución. Bueno, si valoramos la posición, nosotros tenemos un alfil malo en G2 por el momento, principalmente porque se estrella contra el peón D4. Sin embargo, si generamos el avance, y de hecho las negras nos quieren avanzar ahí para que nuestro alfil ya quede prácticamente sentenciado a no tener buen juego. Sin embargo, nosotros podemos realizar el movimiento E4, E5 y ya liberamos una diagonal para el alfil, que de hecho si la combinamos con la dama podemos ya generar amenazas de mate. Sin embargo, eso lo vamos a trabajar más en el próximo video, donde vamos a ver la combinación de la dama con las demás piezas. Vamos al ejercicio número 8. En este caso juegan las negras. ¿Cómo cree usted que debería continuar? Pausa el video antes de ver la solución. Bueno, en este momento tenemos un alfil bastante malo en E7. Si podemos, tratemos de cambiarlo por el alfil bueno de las blancas, que sería el D3, y de hecho lo podemos hacer con alfil G5. Nótese que las blancas no pueden salir del cambio ya que el alfil D3 está clavado. No puede salir de esa diagonal, por lo tanto probablemente las blancas nos van a capturar en G5 y nosotros podemos capturar de dama de vuelta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.